Voy a esperar un segundito que se vayan uniendo todos y todas. Y vamos empezando de vuelta con la parte de la reformulación. Profe, ¿puedo hacer una consulta de mientras? Sí, sí, obvio, sí, sí. En la parte de la hipótesis, que yo dije que eran distintos en cada uno, eh, ¿cuál sería la hipótesis del primer texto? Porque, o sea, tiene varios ejes. Yo puse como que el uso político del veganismo, a pesar de todos sus defectos en la nutrición y en su coste. Yo no diría, digamos, que la hipótesis en sí sea esa. Yo les había dicho una que la tenía por acá anotada, la estoy buscando. Em, Eh, no sé si la anotaron cuando se las dije y yo demás. sí la anoté, yo sí. Dice, bueno, lo que yo noté de lo que usted dijo fue, según el autor, los veganos van a los nutricionistas, porque no obtienen en sus dietas, o sea, para obtener proteínas y vitaminas Pero eso necesarias, sería porque un eso argumento. es lo que le está faltando. Yo Bueno, creo anoté que un montón de cositas, Sí, que ese ¿no? era un argumento también. yo creo que esa parte la dije como un argumento, Laura, me parece. Yo creo que la Ah, hipótesis sí, que había tiene planteado, razón, creo, profe. creo En que, el párrafo 2 está eso, tiene razón. claro, sí, creo que eso lo dije como un argumento. Lo que había dicho era como, creo que la necesidad, creo que era de transformar, digamos, la perspectiva actual sobre las dietas y a la vez establecer un nuevo sistema, un orden en el sistema de consumo. Porque me acuerdo que el autor se refería en el 1, ¿se acuerdan que lo habíamos charlado? A que había un sistema también que oprimía, que era el del hombre por el hombre, que era el capitalismo básicamente, y que ese todavía no se había podido, digamos, desmantelar. Entonces el texto 1 viraba sobre una concepción de este autor que nos decía, bueno, está todo bien, yo estoy de acuerdo en que los métodos de crianza y cuando se los asesina, cuando se los mata a los animales, son O sea que horribles. no pudimos terminar con la crueldad Profe, del hombre al hombre, no lo vamos a poder terminar la del hombre hacia el animal. profe, Sí, Maca, decime. yo en la hipótesis del 1 puse, el posicionamiento del autor es en contra del capitalismo, ya que las falencias del mismo no se pueden solucionar mediante las ideas del veganismo. Claro, o sea, está bien, yo plantearía, digamos, eh, la necesidad de avanzar en ciertas soluciones en cuanto a la forma de consumo y a la vez, o enfocándonos en la nueva estructuración de un orden más justo, diferente al capitalismo. Porque si hay algo que al autor no le gusta es el capitalismo. Pero también el autor, durante un montón de párrafos, que acá eso sí lo tengo anotado para decírselos, por ejemplo, en el párrafo 2 del texto 1, si lo quieren anotar, es esa cuestión que habíamos charlado de que acusa a la dieta vegana y dice que es una dieta que le faltan nutrientes. En el párrafo 3 dice que también el consumo de derivados de carne puede ser nocivo. En el párrafo número 5 critica el sistema actual de producción. Y uno dice, capaz que se va a poner y va a hablar a favor de, digamos, de cambiarlo. Pero en el párrafo 6 dice que esto es imposible cambiarlo por lo menos de la forma que se tendría que hacer o que podría pensarse hacerlo, porque si volvemos a la casa no podríamos alimentar a la cantidad de personas que tendríamos que alimentar hoy. Pero Profe, después, sí, no lo estaba grabando. ahora lo voy a grabar igual. Ahí está. Gracias por avisarme, Bruno. Ahí me mandé y. Recording in Profe, ¿puedo hacer una progress. consulta? Sí, Cande, decime. Porque, o sea, me armé sobre cada uno como un resumen, o sea, cuál sería la problemática de las hipótesis y los argumentos, pero me cuesta mucho lo de la conclusión. O sea, sobre cada uno es importante tomar una conclusión o con lo que ya hice más o menos estaría bien. O sea, si querés hacerla, la podés hacer, pero tenés que tener en claro el concepto de la conclusión, que es esta cuestión de pasar en limpio los argumentos sin o sea,
como dicho más coloquialmente, Cande, sería pasar en limpio los argumentos sin dar en esa conclusión todo el fundamento de los argumentos. O sea, vos en la conclusión de cada autor no tenés que poner, y en conclusión hay que sostener, o hay que fundamentar, o hay que asegurar que tal cosa por tal cosa, sino que directamente, en conclusión, en base a lo dicho, podemos confirmar que es necesaria tal cosa en base a, B y C. Y ese A, B y C es tipo el argumento limpio sin todas las justificaciones de ese argumento. Si vos sabés eso, después obviamente te va a ser mucho más fácil, digamos, hacer una conclusión. Pero es importante, digamos, que lo pienses así. Y vuelvo a lo que estaba charlándoles del punto 1, del texto 1, porque quería comentarles algo. Lo repito para que quede grabado, porque recién me mandé y no estaba grabando. Él, al principio, ¿se acuerdan que en el texto 1, estoy haciendo un repaso general, nos habla de prédica vegana? Después vemos que eso también es una cuestión que utiliza de una manera media crítica porque no confía tanto en ese discurso, ¿no? En el párrafo 2 ataca, digamos, a la dieta vegana y la acusa de no ser completa, pero también en el párrafo 3 nos dice que la dieta omnívora de carne en exceso es nociva, que ahí nuestra compañera había marcado una similitud con otros textos. En el párrafo 4, básicamente, perdón, el párrafo 5, nos dice que, que el sistema actual es totalmente inhumano. Es inhumano totalmente en cuanto a cómo se cría y en cuanto a cómo se asesina, cómo se mata a los animales. En el párrafo 6, lo que nos va a decir es que no podemos cambiar tan fácilmente eso. Porque si cambiamos tan fácilmente y decimos, bueno, vamos a cazar los animales, no podríamos alimentar a 7.000 millones de personas. En el párrafo 8 nos va a decir que habría que avanzar en definir cuáles serían esos métodos. ¿Qué métodos serían los mejores? Pero cuando toca ese tema, ahí entra la parte del capitalismo. Ahí es el momento donde hay un quiebre en el autor que está primero hablando de, bueno, esto es bueno y malo por tal cuestión, de la salud, de la dieta, del sistema, y ahí ya le mete la cuestión del capitalismo. En el párrafo 8, cuando dice la cuestión es definir cuáles serían esos métodos de crianza y de faena que minimicen el sufrimiento animal. Y ahí empieza toda la parte del texto que habla sobre el capitalismo, que es lo que ustedes me mencionaban recién. Porque ahí que nos dice, bueno, el capitalismo nos impone ciertas restricciones, dice este autor. O sea, siempre está hablando de que el capitalismo como que nos va cercenando ciertos movimientos. Y básicamente, ¿por qué? Porque el capitalismo busca maximizar la ganancia, busca ganar más, busca, digamos, conseguir aumentar el dinero que originariamente tengo. O sea, si hoy tengo algo, mañana voy a querer más, dicho coloquialmente. Profe, a partir del párrafo 6 empezaríamos a poder encontrar lo que son los argumentos, ¿no? O sea, los argumentos, digamos, están durante todo el texto, porque yo no dejaría mi hipótesis que hable solamente sobre capitalismo en este texto. Porque si mi hipótesis habla solamente sobre capitalismo, Claro. lo que me va a terminar sucediendo es que me va a quedar la mitad del texto afuera. Por eso yo cuando les había planteado la hipótesis, si mal no recuerdo, les había dicho lo siguiente, que la hipótesis era sobre, bueno, la necesidad, digamos, de repensar o de repensar los mecanismos, digamos, en los cuales criamos, consumimos o producimos nuestros alimentos, bajo también una nueva lógica del sistema capitalista. Por eso se llama veganismo y economía capitalista, porque es pensar todas estas cuestiones bajo la lógica, bajo una reestructuración del sistema capitalista. Porque a partir del párrafo 8, esta autora hace un quiebre. Eso es lo que quería que noten. El párrafo 8 dice, bueno, todo muy lindo hasta ahora, pero está el capitalismo. El capitalismo nos pone ciertos límites, nos pone ciertas restricciones, y tiene un objetivo, que es maximizar la ganancia. Y ahí es donde nos va a decir que en base a esa productividad, esa maximización de la ganancia, básicamente es que todo ha girado. O sea, la rueda ha girado en base a estos métodos de producción que obviamente son totalmente criticables y son totalmente, digamos, negativos hacia ciertos criterios que podemos tener de
de cuidado del bienestar del animal en su cría, digamos, y en la forma en la que muere. Y acá, todo esto relacionado con la parte del texto que habla de lo de capitalismo, pone toda esta cuestión de los precios. Y ahí dice que, bueno, que los que se verían más afectados por una suba de precios van a ser los sectores populares. Luego toma esa crítica que ustedes decían, que no es una prioridad la cuestión, digamos, de el veganismo en relación a que todavía no se solucionó la explotación del hombre por el hombre. Y por otro lado, digamos también, y esto es fundamental, es como para que lo repasen cuando estén preparando, digamos, el texto para mañana, párrafo 11, o sea, el párrafo enumerado como 11, digamos, en la segunda oración más larga que dice, está claro que un objetivo no tiene que ser excluyente del otro, pero cuando las energías y el poder relativo frente al sistema actual son limitados y asimétricos, sería conveniente concentrarlos en lo más importante para no seguir pedaleando en el aire. Recuerden que yo acá lo que les había dicho sobre esta frase es que cuando el autor dice pedaleando en el aire, es como que si vamos al mismo tiempo por un objetivo y por el otro objetivo, puede ser que no sea, digamos, concluyente ese tránsito hacia una sociedad más justa. Porque como decía él, esto siempre en palabras del autor, si yo avanzo en una política 100% vegana en cuestión de consumo, automáticamente muchas personas perderían el empleo, se cerrarían fábricas, etcétera, etcétera. Por eso nos va a decir, sobre todo, si la lucha por mejorar la condición de los animales de cría desemboca en un encarecimiento de alimentos o la pérdida de empleos que agrave la inequidad social ya existente. O sea, si encima que yo no lo considero una prioridad, según el autor, no avanzo en la consolidación de esa política, que por ejemplo sería, quiero que el veganismo sea la regla en nuestra sociedad hoy en día. Entonces, le subo los Pero impuestos a a la la vez carne y además demás. de beneficiarse, quiere beneficiar a todos, a todas las personas también de baja categoría. Claro, es Porque que él da el debate primero, y por eso yo les decía que hasta el párrafo 8, prestemos atención a de lo que discuta hasta el párrafo 8. En el párrafo 2 discutía toda esa cuestión de la nutrición, si faltaban vitaminas o demás, después discute si el exceso es bueno o malo, después discute los métodos de crianza, o sea, todo en abstracto. Pero después el autor le mete un contexto a partir del párrafo 8, que es el capitalismo. Claro. Entonces, ahí es cuando todo eso cobra sentido, porque lo que hace el autor antes es discutir en abstracto. Esto me parece bien, esto me parece mal, esto es así, esto de otra manera. En el párrafo 8 corta todo eso y le pone, como digamos, como rodeándolo, el contexto en el que vivimos, en que no solamente, según el autor, importa si algo está bien o mal, sino también qué efectos tiene sobre la realidad de la gente tomar ciertas medidas. ¿Qué quiere decir el autor con esto? A mí me puede parecer muy legítimo luchar por tal y tal cosa. Pero si esa lucha, por ejemplo, con relación a los animales, termina desembocando por priorizarla en, digamos, en desigualdades sociales o en general, digamos, más problemas en la concreción de una sociedad más justa, no va a estar bien. Entonces, claramente, el autor no va a estar a favor del veganismo. Sí va a mostrar ciertas reticencias ante los métodos actuales de producción, de crianza de los animales, pero también va a decir que es muy difícil cambiarlos. Porque fíjense que lo toca en el punto 5, es decir, párrafo 5 toca la crianza y después vuelve a tocar el método de crianza en el párrafo 8. Y ahí dice que frente a la cuestión de los nuevos métodos de crianza, vamos a tener al capitalismo de frente. Entonces, dice que toda esa cuestión que se fue produciendo hasta ahora tiene que ver con la productividad, y bueno, habla de todo lo que veníamos hablando recién. Por eso yo, cuando decía lo de la hipótesis, para mí, digamos, es una hipótesis posible para este texto. Digo, la necesidad de representar, o de repensar, mejor dicho, nuestros hábitos de consumo en el marco de una sociedad capitalista, o injusta y capitalista. Las dos al mismo tiempo, ¿no? Porque el autor nos dice, bueno, podemos repensarlos y tenemos que buscar esas soluciones, pero hoy por hoy estamos bajo un contexto de una sociedad capitalista que nos condiciona muchas de esas soluciones porque nos pone un marco, porque nos pone un contexto que nos tiene de alguna manera atados y atadas.
acá obviamente habla, como se habla por ejemplo en el texto 3, de la cría del ganado y la forma en que se lo cría. Pero quizás no es tan parecido, ¿por qué? Porque acá se habla de una manera de el método es malo, y el otro autor, aunque coinciden que el método es malo también, no coincide por la misma manera, además de que obviamente le parece horrible esa cuestión, va más a lo medioambiental, que era lo que mencionaba la compañera hace un rato. Y acá podemos decir, si quieren empezar a trabajar también, digamos, de alguna manera la comparación de ejes, podemos decir que ambos autores, tanto el del texto 1, como cuando en el texto, les quiero decir el párrafo, creo que era el texto 2, que estoy buscando por acá. Sería el párrafo 6, por ejemplo, del texto 2, están a favor, digamos, de la modificación de la dieta de carne porque trae graves problemas a la salud. O sea, uno va buscando los argumentos parecidos en los párrafos, pero siempre parándose sobre el mismo eje. O sea, si yo quiero hablar de carne y quiero comparar posiciones sobre la carne, voy a buscar, bueno, uno opina que hace bien y otro opina que hace mal, los dos opinan que hace mal y así. Entonces, eso es buscar, digamos, como decíamos recién, que la cuestión de que el eje me coincida. Porque yo después, ¿qué voy a querer hacer? Voy a decir, en relación al tema tal autor sostiene que tal cosa, y tal autor sostiene que tal otra, ¿no? Entonces, uno tiene que hacer esa comparación, digamos. Es súper importante que hagamos esa comparación para demostrar que lo entendimos. Esto sobre el texto 1, como haciendo un repaso, como pensando un poquito todo lo que fuimos hablando, y para trabajarlo de una manera que también a ustedes les sirva como refrescar esas ideas y para tener en claro. Igual, lo que me gustaría hacer, ahora voy a tratar de compartirles pantalla, para poder trabajar de la manera que quería trabajar. Ahí me van a decir ustedes si se ve. Compartir pantalla. Compartir. ¿Ahí lo están viendo? Sí, profe, Sí, se ve ahí. Sí, Sí, pero sí, sí se ve. Perfecto. Sí se ve. Bueno, Sí se ve. un segundito que me acomodo porque está con los textos enfrente mío. Así que me estoy como reordenando. Así que ahí está de vuelta. Bueno, vamos a empezar a trabajar de la manera también que quería hacer, como un poco de teoría y un poco de práctica. Perdonen, ya a esta altura del día estoy como súper quemado de alguna manera. Pero bueno, díganme dos argumentos que ustedes encontraron que podrían compararse según ustedes como ejes, de un autor y de otro. ¿Qué encontraron? ¿Quién quiere? Bueno, el de la carne, el que dijo la compañera, ya está, o sea, está el consumo de carne excesivo. Por ejemplo, en el texto 1 tenemos que el argumento sobre, que podría decirse, sobre la carne y su consumo, que dice, por ejemplo, que... Ah, sí, en el texto, en el párrafo 3, es donde menciona el tema del consumo Sí. en exceso de la carne, ¿no? Que puede ser nocivo, como es el caso de la gota, producida por la acumulación de ácido úrico en la ingesta excesiva de la carne vacuna. Eso está en el párrafo 3, en lo que sería veganismo y economía capitalista. Y después lo tenemos, el tema de la carne de vuelta, en el 2, que es el de, que yo digo, flexitarianismo, yo siempre lo asimilo más al tema de del vegetariano, ¿no? Pero no le llaman vegetariano. Bueno. Y eso está en el consumo de las carnes rojas procesadas. A ver, estoy tratando de encontrar el párrafo, el número del párrafo, pero sí me acuerdo perfecto que es sobre las En carnes el párrafo rojas procesadas. 11. No, y se le va a acabar rápido, no le des.
Que había dicho el autor, ¿no? Que producían enfermedades. Producen enfermedades cardiovasculares y cánceres. Y cáncer. Distintos tipos de cáncer. Principalmente, que el cáncer era principalmente las procesadas. Claro, Sí, las sí, carnes sí. procesadas. Tumores no había dicho también. Está en Sí, el sí, el 13. tumor es cáncer. Tumores Claro, principalmente en el colon, dice. Acá está, cáncer de en el colon, 13, exacto. profe, está en el 13, dice, el abuso de las carnes rojas y procesadas se asocia con el riesgo de enfermedades cardiovasculares, las carnes procesadas, señalando que hay pruebas convincentes de que este agente causa cáncer. El riesgo de desarrollar un tumor en el colon aproximadamente es un 18%. Bueno, y da distintos tipos de cosas, pero bueno, eso sí, ahí. Y también encontré en relación, pero más en el tercero, que sería el del Igual Climatarian. tranquilo. No, en el de Climatarian es más por el tema de los gases tóxicos y el efecto invernadero, digamos. No, pero tranquilo. Es como para. Sí. Otro argumento puede ser también el bienestar de la salud. Claro, puede ser también ese, pero comparemos con este, digamos, comparemos con este que vamos a tratar, digamos, de hacer como un párrafo. Vamos a tratar de hacer eso. Supongamos, ¿no? Esto no lo tiene, esto que yo tengo acá es una guía, no es que ustedes tienen que ponerlo así, digamos, en el texto, sino que esto es una guía que ustedes pueden hacerse también para guiarse. Yo que me anoté, texto 1, argumento, carne y su consumo, bueno, para el autor es nocivo, ejemplo, el caso de la gota, carne o vacuna. Párrafo 3 del texto. Eso es para que ustedes se vayan guiando, digamos, en lo que vamos haciendo. Texto 2, argumento, carne y su consumo, consumo de carnes rojas y procesadas, enfermedades cardiovasculares, cáncer, y el párrafo me dijeron era el 13, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, Profe, en el texto 3 puede ser un consumo responsable como argumento. en el texto 3, igual creo que lo que dice es, lo tengo por acá, estoy con un montón de papeles arriba acá del escritorio. ¿Puede ser, profe, que disminuir la ingesta de carne disminuye la huella de carbono? Eso sí, pero no quiero relacionarlo con el medio ambiente para no mover el Lo que eje. pasa es que yo no sé si tanto porque la huella del carbono también se asimila con el tema de los combustibles, creo, ¿no? De cuando uno No, transporta la porque en mercadería el o texto, por el dióxido de claro, carbono, sí. porque fíjense que en el texto 3 habla de toda la cuestión de medio ambiente, yo no lo relacionaría tanto. Y En acá el estaba párrafo revisando. 6 del texto 3, perdón que le hable por encima porque sé que eso no corresponde, pero en el párrafo 6 del texto 3 dice que nutrición varilla, bueno, indica que producir 1 kilo de carne vacuno supone más de 31 kilos de dióxido de carbono equivalente, y entre paréntesis, la suma de dióxido de carbono, metano y óxido de nitroso. Bueno, y eso lo relacionan después, por eso dicen un poquito más abajo, dice la ganadería, sobre todo la industrial, es Claro. la agricultura también, bueno, después dice, es responsable del 14,5% de los gases del efecto invernadero. Por eso dije yo, bueno, es más, y bueno, después viene todo el tema de los gases con los barcos y los transportes y todo eso. Entonces yo dije, bueno, es más con el tema del ambiente, lo que refiere a la carne ahí, no tanto con el insumo y la enfermedad al cuerpo, que lo toca muy por encima, ¿no? Claro, Si bien o son sea, 3 ejes en los 3, o sea, son ejes de la carne en los 3 textos, pero cada uno es como que tiene, más se relacionan en los 2 primeros que en el tercero. Por eso dije, bueno, me quedo medio ahí pensando con eso. claro, yo lo que les recomendaría es que busquen ejes que lo más fácil siempre es buscar un eje donde hay una posición a favor y otra en contra, o las dos están en común, porque es más fácil plantearlo. Ahora les voy a mostrar el ejemplo cómo O sería sea, sumando buscar esa las tercera opiniones posición. o sea, buscar Profesor, una opiniones consulta. marcadas en cada uno de los párrafos. ¿Cómo? Discúlpame, Carlos, que justo se me cortó un poquitito. No, perdón, interrumpí a la otra, perdón. A la... Sí, igual díganme, así, porque no Profe, sería... Sí.
El tema de la salud habla en los 3 textos. Sí, en el pero texto quizás 3, en el párrafo 9, habla también la salud del ser humano y del planeta, van de la mano. claro, pero fíjate que en el texto 3, durante la generalidad del texto, no es el foco, digamos. En el párrafo que me dijiste vos, el 9. El 9. Claro, pero lo hace, digamos, poniendo énfasis, aunque sí, obviamente, lo podemos tomar, que la salud, pero es como de manera más general, no habla incluso, digamos, directamente de la carne. Habla, bueno, la salud y van de la mano. Claro, pues lo que Y trata más Más además, como un de tema además habla reflexivo, digamos. de las muertes. ¿Por qué? Espera, hablaba de las muertes, pero no me acuerdo en qué texto era, en qué párrafo digo. Sí, pero digo, más allá de esto, quiero mostrarles ahora el ejercicio, cómo lo pueden trabajar, así ustedes cuando llegan a ese momento tienen la herramienta práctica. Igual, haciendo la aclaración con respecto a lo que me preguntaron es, el párrafo 3 no lo el texto 3 no lo quise meter todavía en este ejemplo, porque les quería mostrar cómo hacerlo, digamos, con esa comparación de fuentes de 2 textos, porque si meten el 3 capaz que puede haber alguna confusión en relación a la comparación por ser ejes comunes, pero ser de la misma forma, más compleja, digamos, compararlos. O sea, yo les quiero mostrar ahora en esta primera cuestión práctica cómo podrían hacer ustedes para comparar estos 2 argumentos si tuvieran que hacerlo, por ejemplo, en el parcial. Para que ustedes tengan una guía, porque obviamente no sabemos cuáles van a ser las preguntas, pero hay que ir practicando, digamos, esta cuestión de la reformulación. Y en ese sentido, supongamos que yo ahora tengo, como dije recién, este texto 1 y texto 2 con estos argumentos, ¿no? Texto 1, argumento carne y su consumo, dice el autor que es nocivo, ejemplo da el caso de gota, carne vacuna, párrafo 3. Texto 2, argumento carne y su consumo de carnes rojas y procesadas, enfermedades cardiovasculares, cáncer, párrafo 3. Lo primero que tienen que hacer es, agarro el texto, yo ya me marqué que era el párrafo 3, pero como no me quiero olvidar nada a la hora de resumir la posición del autor, yo voy a tener que ir al texto del que estoy hablando y tratar de buscar, digamos, en el párrafo 3 qué es lo que me dice. ¿Alguno tiene por ahí el párrafo 3 para leerlo, del texto 1? Sí, profe, acá lo tengo. ¿Qué parte? El párrafo 3, solamente el párrafo 3. Siana descubrió lo que era la carne a los 5 años. El día que le sirvieron en un plato un conejo al que había visto crecer, le tenía Profe, ¿no cariño era y se lo uno? comió. No, ese no es, pero Par- ese es el texto 3. El párrafo 3 del texto 1. El texto 1. Sí, yo lo Ah, tengo. En esto, como en tantas otras cosas, hay también cuestiones de grado. El exceso de derivados animales suele ser nocivo, como es el caso de la gota, producida por la acumulación de ácido úrico, por la ingesta excesiva de carne vacuna. Todo parece Perfecto. indicar que la cosa no debería ser todo o nada, desde el punto de vista de la alimentación. Perfecto. Acá, cuestiones que nos dice importantes el autor. Si yo ya identifiqué dónde está la comparación que voy a hacer con el argumento, cosas que hay importantes acá. Cuestiones de grado, súper importantes. Y después tiene una afirmación. El exceso de derivados animales suele ser nocivo. ¿Cómo es el caso de la gota? Pero más allá de que él nombra la gota, lo que afirma él, el exceso de derivados animales suele ser nocivo. Esa frase me va a quedar a mí para hacer la comparación también. Y la cosa no debería ser un todo a nada. Después, en el texto 2, en el párrafo número 13, según lo que ustedes me estuvieron diciendo, yo ahí puedo encontrar el abuso de carnes rojas y procesadas se asocia desde hace años con un mayor riesgo de enfermedades, como las cardiovasculares. ¿Entienden lo que estoy haciendo acá? Yo lo que estoy diciendo, el abuso de carnes rojas y procesadas se asocia desde hace años con un mayor riesgo de enfermedades, como las cardiovasculares. O sea, nombra otro ejemplo. Entonces, leamos de vuelta. El autor 1 del texto 1, en el párrafo 3 dice, el exceso de derivados animales suele ser nocivo. El autor del texto número 2, en el párrafo 13 dice, el abuso de las carnes rojas y procesadas se asocia desde hace años con un mayor riesgo de enfermedades. ¿Logran ver, digamos, la similitud?
Sí. ¿Logran ver Sí, eso? porque ambos hablan de Sí. del abuso de las carnes, del consumo de carne Exactamente. y las Exactamente. enfermedades o riesgos que pueden causar. El Tal exceso cual, el exceso de comer carne. El exceso de consumo de carne. exactamente. Deme un segundito que tengo un poquito de ruido de fondo. Ahí, deme unos segunditos. Acá estoy de vuelta. Bueno, vamos a hacer este ejemplo práctico, así, sí, llegamos re bien, quedan 8 minutos a este por lo menos. Vamos a decir, si yo les digo, en relación a qué, vamos a ir armándolo, pero a ver, quiero escuchar qué me van diciendo. ¿A qué pondrían ustedes? Al exceso de consumo de carnes produce enfermedades. Yo pondría en relación al consumo excesivo de carnes. Exceso de consumo excesivo, tengo por acá. ¿Qué más? ¿Cómo completarían después de ahí? ¿Qué se les ocurre? Efectos secundarios de consumo excesivo. Efectos secundarios del consumo excesivo. ¿Alguna idea más? ¿Cómo seguir? ¿Ya se le puede meter el autor plantea o todavía? No, ahora estoy planteando cómo seguirían ustedes acá, para empezar la comparación. ¿Cómo abrirían? Enfermedades relacionadas Las enfermedades relacionadas con el consumo. ¿Puede Perfecto, ser? enfermedades relacionadas con el consumo. Acá nos estamos concentrando en salud, ¿no? En el argumento de la carne y el consumo de carne, para ser más sencillo. ¿Podemos ponerlo de crueldad animal, por ejemplo? No. No, porque no habría que irse el argumento, ojo con eso. Si no, si vamos a comparar los argumentos, tratemos de centrarnos en lo que estamos hablando. Les vuelvo a repetir la frase del párrafo 3. Profe, una pregunta. En relación a... Ay, me olvidé ahora. ¿Cuál? Profe, donde dice consumo de carne, tendría que ir carne vacuna, para aclarar qué es, porque el problema de la gota viene de la carne de vacuna. Como para aclarar, ¿no? Sí, no, eso no, pero ahí donde dice enfermedades relacionadas con el consumo de carne, vacuna. Pero fíjate que en el párrafo 3 pone el ejemplo de la gota. Pero como un ejemplo. La idea general no es la gota, es el exceso de derivados De la animales. carne. Claro, de derivados animales suele ser nocivo, dice el autor. El exceso de derivados animales. Y derivados animales puede ser carne vacuna, carne de pollo, carne de cerdo. Esa es la idea general del autor en el párrafo 3. De derivados animales. Pero lo que tenés en común es el exceso. Y fíjense después que en el párrafo 13 también tenés en común el exceso. ¿Cuál es la palabra del párrafo 13 que es sinónimo de exceso? Abuso. Abuso. Exactamente. ¿Empiezan a ver, por dónde va la comparación que estamos haciendo? Profe. Sí, profe, se entiende. Entonces, tenemos, repito de vuelta, el exceso de derivados animales suele ser nocivo en el párrafo 3, nos dice. Y el abuso de carnes rojas y procesadas se asocia desde años con un mayor riesgo de enfermedades, ¿no? Entonces, yo voy a decir, lo voy a tratar de poner un poquito porque si no vamos a llegar a terminar lo que quiero que quede todo grabado en un solo, digamos, ciclo este audio. Yo puedo decir, en relación al consumo de carne animal, los autores sostienen posiciones similares. Por un lado, ¿cómo se llamaba el autor del texto 1?
Daniel Novak. Daniel Novak sostiene que acá está Daniel Novak, podemos ponerlo, ¿no? Que el exceso de derivados animales suele ser nocivo. Y da como ejemplo del mismo la enfermedad de la gota. Por el otro lado, el otro autor se llamaba Cristina. Cristina Lucio. Lucio. Por otro lado, Cristina Lucio sostiene que Que el exceso de carne. el abuso. Claro, el abuso de carnes rojas y procesadas Ocasiona enfermedades. Distintas enfermedades. ocasiona enfermedades y da como ejemplo las cardiovasculares por ejemplo, pongamos ese ejemplo, ¿no? Controlé justificar para que quede más lindo. Entonces, ¿nosotros qué hicimos acá? En relación al consumo de carne animal. Primero, en relación es una forma de introducir. O sea, yo pongo en relación para introducir. Yo no voy a decir del consumo de carne animal, no, sino en relación a o al consumo de carne animal, para decirlo mejor. Esto que pongo acá, que es consumo de carne animal, lo quiero marcar acá en amarillo, es el tema. El tema, el eje, digamos, que vamos a comparar. Los autores sostienen, ¿no? Que es afirman, sostienen. Podemos decir posiciones similares, pero pueden ser posiciones diferentes. Similares puede ser también posiciones diferentes. Por un lado, y por otro lado. Acá está. Y por otro lado. Y después, el nombre del autor, súper importante. Ahí se me quedó, perdón, me quedó el autor en rojo. Yo quería ponerle todo con colores diferentes, me quedó el autor en rojo. Y el nombre del autor. ¿No? Y después, el sostiene que, de vuelta. Si se corta, entramos al mismo, no se va a problema. El sostiene que y el sostiene que. Y acá, por último, nos quedan, acá y acá, la opinión y los ejemplos. ¿Se entendió a nivel general? Ahora lo seguimos trabajando, pero ¿se entendió a nivel general lo que fuimos haciendo? Acá presento y abro, pongo el tema, doy la introducción de, bueno, los autores sostienen posiciones similares o diferentes, y lo divido, por un lado tal cosa y por otro lado tal cosa. Y adentro de esto, el nombre del autor, que sostiene, sintetizado, no todo el párrafo, y que sostiene, y sintetizado, no todo el párrafo. Ahora voy a cortar, y voy a seguir. Era antes que cortar.